Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual número 6 del NAT de Administración de Empresas. Bien, procederé entonces a la toma de asistencia para luego compartir pantalla correspondiente a nuestra clase de hoy. ¿Sí? Nuestro tema 6, nuestra semana 6, descargué hoy, por si acaso tenemos algún adicional o algún estudiante adicional acá, o el 16 de mayo, nuestro listado. Por eso acá no visualizan ninguna de las asistencias anteriores, porque la voy a tomar de esta nueva lista. ¿Sí? Andino. Nos volvemos un poquito a que se incorporen, o voy avanzando y luego en aras del tiempo y vamos. Ahí puso presente Inge en el chat. Ya lo vi. Ya vi. Muchas gracias. Listo. Bolaños. Presente. Listo. Chacha. Bueno, aún no se ha conectado. Chimarro. Cambiamos el estatus. Spin. Aún no se ha conectado. Esteves. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿Listo? Guerra. Presente. ¿Listo? Guerrero. Presente, profe. Listo. ¿Listo? Wilcapi. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. ¿Listo? Herrera. Presente, Inge. ¿Listo? Lumiquinga. Presente, profe. ¿Listo? Marcala. Presente. ¿Listo? Masa. Presente, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? Mendieta. No se me conectó Mendieta. Moreno. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? Moreta. Presente. ¿Listo? Nieto. Presente, profe. ¿Listo? Cállala tú. Parco. Presente, profe. Buenas tardes. Tarde. ¿Listo? Recalde. Presente, Inge. Buenas tardes. ¿Listo? Tufiño. Presente, profe. Buenas tardes. Tarde. ¿Listo? Y Zúñiga, ya me había dicho, buenas tardes en la introducción. Gracias. Perfecto. Me está haciendo falta del paralelo A, no sé si se está conectado. Mendieta. Inge, buenas tardes. Chimarro. Disculpen, lo que pasa es que mi internet No estaba hay rápido la conexión. No hay problema, Chimarro. Acá estamos listos. Muchísimas gracias.
Spin Silvia. Ella tiene algún detalle con el internet, me había comentado por correo. Chacha. Bien, entonces me hace el acuerdo los estudiantes que no han tomado la lista en el desarrollo de la clase o al final. Falta acá los cambios. Y regreso a nuestro paralelo B. Del paralelo B, Águila. Águila, presente, Inge. Águila. Gracias, disculpe la pronunciación. ¿Listo? Campo Verde. Vi por acá que Presente, profe, presente. Listo. ¿Con Lago? Presente, Inge. Listo. Estrella. Muy buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, listo, Estrella. Maldonado. Zapata. Zapata. Inge Zapata está en el chat poniendo presente. Discúlpenme, gracias. Listo. Listo, Zapata. Bien, ¿alguien más en el chat que no haya visualizado? Déjenme verificar. A mí, Inge, a mí, Silvia Spin. Silvia Spin. Listo, Silvia, ya déjeme cambiar de lista para el otro paralelo. Sí, de acá me está haciendo falta Maldonado del paralelo B. Silvia, te respondí el correíto que me enviaste ya. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Silvia, lista acá. Chacha. ¿Logró conectarse? Mendieta. No logró conectarse. Bien. Me parece que es asombroso. Aunque tienes tus propios gustos acerca de la vestimenta, ¿no? Bien, mis estimados, bienvenido entonces a nuestro encuentro número 6. Y nuestro tema de dispersión, donde vamos a ver las desviaciones poblacionales, ¿sí? La varianza y la interpretación de estas medidas de dispersión. ¿Correcto? Como introducción, fíjense, acá supongamos que ustedes están en un viaje turístico y necesitan cruzar un río y el río tiene en promedio 3 pies de profundidad. ¿Sí? Digamos que 3 pies de profundidad llevado a un pie equivale en promedio 30.5 centímetros. Entonces estamos hablando que en promedio 90 centímetros no llega a un máximo 1 metro de profundidad. Y requieren cruzarlo, ¿cierto? Y le dicen que tiene una variación aproximada de no muy profundo y ustedes, bueno, pueden tomar la decisión de cruzar el río a pies, porque en promedio tiene 3 pies de profundidad o digamos 92 centímetros de profundidad.
Caso contrario, si le dicen que tiene una variación de profundidad mucho más alta, ¿sí? Fíjense que puede variar entre, hagan ejemplo, entre 0.5 a 5.5 pies. Bien, entonces ya uno pensaría bien, si no sabría nadar, o la corriente de tomar esa decisión de cruzar el río. Esto es a grandes rasgos para imaginarse de manera gráfica el comportamiento de lo que vamos a ver, de nuestra variación con respecto, en este caso, una variación con respecto a la profundidad de un río, el cual vamos a cruzar a pie. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando nosotros vamos a manejar los datos, hacerle la variación con respecto a sus datos, si esa variación está concentrada en su parte central o está concentrada mucho más dispersa, está más alejada de esos elementos centrales. Y ahí entonces veremos también lo correspondiente a lo que sería el rango, ¿sí? Que lo vamos a ver en las próximas láminas. Bien, porque si tomamos y nos dice, bueno, el río tiene un rango que va entre 0.5 y 10 pies, entonces ya, que es un rango. ¿Dónde estará se ve que está disperso con respecto a la media o con respecto a la concentración central. Básicamente, eso sería parte de la interpretación espacial, geométrica que le podríamos dar a nuestro tema de hoy. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, con respecto a esta condición que tenemos en el gráfico, a esto se refiere a dos compañías que ensambla o fabrica monitores de computadoras en diferentes localidades. Una en Baton Rouge y otra en Tucson. Bien, aunque ambas están en un promedio de 50 monitores que ensamblan, cuando vemos acá nuestra gráfica que observamos en esta condición, colocar aquí el puntero láser, nótese que la de esta fábrica de Boston, cómo tiene su concentración, y varía entre 48 y 52. Bien, en cambio, que la otra planta, la planta de Tucson, vean cómo está, mucho más dispersa, aunque produce de igual modo 50 unidades, digamos que 50 unidades diarias. Fíjense cómo tenemos una amplitud entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, acá, de manera gráfica, como hicimos el análisis del río, vemos que la concentración está más, la tendencia de Baxter es más compacta, más hacia su parte central, que sería la producción, y vemos, comparada con la de Tucson, que está mucho más dispersa. Bien, aunque tenemos la misma cantidad de producción, pero vemos nuestras dispersiones. Estas dispersiones tienen que ver en función del rango que ella está presentando. Fíjense que si queremos visualizar acá, lo mínimo, nuestro rango inferior acá es de 48 y el superior es de 52. Bien, a diferencia de la planta de Tucson. En ese sentido, vemos lo correspondiente a lo que sería el valor de rango. Como en la matemática es esa amplitud que no es más que la diferencia entre el valor máximo
menos el valor mínimo. Y entonces es la representación de estas condiciones, es el tamaño, esa amplitud. El rango se amplía o se aplica en los procesos estadísticos, bien, para poder tener una visualización de manera amplia en un contexto determinado de por qué ocurre tal situación. Y va un poco más en la interpretación, que es netamente del análisis de números, sino habría que ver en función del contexto por qué esas variaciones del rango. Sí, entonces, fíjense, tomando el mismo ejemplo que habíamos visto de la planta de Baxton y de Tucson, nos dicen que determinemos el rango del número de monitores de computadoras que se producen por hora para ambas plantas. ¿Cómo determinaríamos nosotros dichos rangos? Bien, dichos rangos nosotros podemos determinarlos en función. Nuestro rango entonces sería nuestro valor máximo menos el valor mínimo. Para la planta de Baxton, entonces nuestro rango sería ¿cuál? Para la planta tenemos nuestro valor máximo que sería de 52 y el mínimo estamos hablando de 48. ¿Para un rango total de cuánto? De 50. El rango, la diferencia. La diferencia, 52 menos 48. 4. 4. Entonces el rango sería de 4 para... Bien, para la planta de Tucson, estamos hablando que nuestro valor máximo correspondería a 60 y el mínimo a 40. ¿Y nuestro rango allí? ¿Estaríamos hablando de cuánto? 20. De 20. Bien, entonces acá vemos, aunque ellas producen las mismas condiciones de monitores por hora en un rango diferente, donde fíjense que tenemos la concentración, ¿sí? Alrededor, mucho más compacto, y acá tenemos una dispersión mayor. Observamos que tenemos una dispersión mayor de producción. Habría que entrar en detalle en función con los contextos para ver por qué sería tal situación, diferentes variables que habría que manejar. ¿Bien? Entonces, de esta manera, visualizamos lo que sería el rango. ¿Bien? Lo que habíamos visto anteriormente, fíjense, 20, el rango para la planta de Tucson, mientras el rango para la planta de Baxton es de 4. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, continuemos. Así que nuestra desviación media ya no es más que esa media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Nuestra desviación media no es que más que ese valor total, absoluto, con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra desviación media, su ecuación que la caracteriza, la anotamos como desviación media de m, es igual a la sumatoria ¿de quién? De los valores absolutos menos
la media dividido para el total de datos existentes. Bien, este total de datos existentes no es más que el total de número de las observaciones que pueden tener una muestra. Bien, así que en función de nuestra desviación media sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está la tendencia con respecto a la media aritmética. Y recuerden que la media aritmética no es más que nuestros elementos de tendencia central, medidas de tendencia central. Bien. Observemos acá este pequeño ejemplo. Dice que en esta tabla que se muestra nos indica el número de capuchinos, y en este caso, café capuchino, que se vende en los locales. Estambul, bien. Ontario, o sea, los locales son de Estambul para las localidades de Orange Country y de Ontario. Tenemos acá la tabulación para el local de Orange Country, para el Ontario, fíjense, 20, 40, 49, 50, 50, 60, 51 y como último valor, 80. Nos dicen determinar la media, la mediana y el rango de la desviación media de cada local. Bien. Entonces, para determinar la media, sabemos cómo realizarlo, ¿cierto? La media, entonces, es la sumatoria de todos ellos dividido para el total de nuestra observación. Bien. Resumiendo, fíjense en este cuadrito, la media estamos en 50 para ambos locales, la mediana, que es nuestro elemento central de medición, y el rango en 60 para cada uno de ellos. Si vosotros fíjense que nuestro límite, nuestro valor superior o mayor, nuestro valor superior y nuestro valor inferior o menor. Hacemos la diferencia de 80 menos 20, nos está dando el valor de 60 respectivamente. Entonces, esto es nuestro rango de venta en estos locales. Bien. La media sumamos y dividimos entre, recuerden que nuestra media no es más que la sumatoria de los x dividido para n, ¿correcto? Bien. Y la mediana, fíjense acá en este caso, nuestra condición acá. Fíjense, tenemos dos intervalos y dos intervalos. Está totalmente ubicada en el centro de nuestra medida de tendencia central. Hasta acá no tenemos mayor inconveniente, hemos visto ya y hemos trabajado con nuestros deberes allí. Bien, acá si lo obtenemos, bien, nuestra desviación media, hacemos uso de nuestra ecuación característica, de nuestra fórmula, hacemos la sumatoria de cada de los datos menos la media. Bien, acá tenemos la representación y nuestra desviación media es de 16. ¿Correcto? ¿Duda hasta acá, por favor? No, ¿verdad? Fíjense, si vemos en el cuadro, tenemos 20 menos 50 y lo que estamos haciendo es nuestra sumatoria de cada uno acá, que corresponde a nuestro 80, la condición de x menos
nuestros datos absolutos menos el promedio dividido para las 5 observaciones que tenemos acá. ¿Bien? Fácil obtener nuestra desviación media. Perfecto. Sí, profe. Bien. Podemos continuar. Acá estamos observando, fíjense. Acá nos dicen la desviación media de 16 capuchinos de la que acabamos de obtener, ¿sí? Es al día. Por lo tanto, el número de capuchinos vendidos se desvía en promedio 16 unidades de la media geométrica o de la media aritmética obtenida, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos interpretar esta condición? Esta condición. Si la media, estamos hablando, nuestra desviación media sería de 16 que la acabamos de obtener, y los locales venden en promedio 50, en su media, 50 capuchinos al día. Bien, ¿cómo podríamos interpretar lo que estamos visualizando acá con sus propias palabras? ¿Quién me dice? ¿Quién podría decirme? Un momentico, por favor. Bien, entonces fíjense, habíamos analizado entre ambos locales que era de 16 nuestra desviación media, pero acá, fíjense que lo estamos analizando en el aeropuerto de Ontario y tenemos cada valor con respecto a la media, dando un total acá de 62 y vemos nuestra desviación media de el local de Ontario y nos está dando de 12.4. Bien. Es decir que esta condición, lo que me está marcando acá, es que si vemos de nuestra concentración aquí central, que serían los 50 unidades que está vendiendo, los locales de capuchino, él puede desplazarse un poco hacia acá o un poco hacia acá, en promedio de 12.4 unidades. Vamos a redondearlo en función de 12 o 13 unidades porque son café. ¿Correcto? A eso sería la interpretación de lo que estamos visualizando acá. Varianza y desviación estándar. ¿Sí? La varianza no es más que la media aritmética de las desviaciones de la media elevada al cuadrado. Ya vamos a verificar a ver esa parte. La varianza no es negativa. ¿Por qué no es negativa? Porque se está elevando al cuadrado. Y va a garantizar cuando unos valores se elevan al cuadrado, si son negativos van a ser positivos. Y es cero si todas las observaciones son iguales. La desviación estándar entonces corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Y nuestra desviación estándar correspondería a la raíz cuadrada de la varianza. Por supuesto que va a ser positivo porque dijimos o es cero si son iguales para todas las observaciones, bien, o cuando le estamos elevando al cuadrado, estamos garantizando que no va a ser negativo. Entonces,
una raíz cuadrada de un número no negativo, entonces va a ser un número real positivo, un número natural. ¿Alguna pregunta hasta acá? La varianza de la población no es más que el comportamiento de una población determinada, llámese población el total o el universo de nuestro objeto a estudio, ¿bien? Así que una varianza poblacional se estudia primero. Acá le coloco que recuerde que la población en la totalidad de las observaciones estudiadas es la población, el total, lo máximo, el universo, todas las que estamos estudiando va en esa población. Y nuestra varianza poblacional la determinamos de la siguiente manera. Nuestra varianza poblacional, fíjense, sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de las observaciones menos la media aritmética de la población. Ese resultado lo elevamos al cuadrado y lo dividimos para el total de observaciones que se ha realizado. ¿Bien? Entonces, este valor, este señor, se llama sigma, como tenemos acá. Es una letra griega. Y entonces, sigma al cuadrado, no más que la sumatoria de nuestros valores de observaciones absolutos menos la media aritmética poblacional, que lo habíamos visto en el tema anterior. Bien. Acá, bueno, tenemos ciertos procesos para obtener la varianza. Comience por determinar la media, calcule la diferencia entre cada una de las observaciones. Bien, sume las diferencias y las elevamos al cuadrado. Lo que nos estoy diciendo, cómo debemos operar en función de nuestra ecuación que tenemos acá. Y luego lo vamos a dividir entre el total de las observaciones realizadas. Podríamos pensar que la varianza de una población es la media de las diferencias elevadas al cuadrado entre cada valor. Bien. Fíjense, estas condiciones podrían ser igual a 0 siempre y cuando que los valores de máximos y mínimos sean muy estrechos. Veamos este ejemplo. El número de multas de tránsito que se aplicó el año pasado en este condado, en Carolina del Sur, fue estas cantidades aquí mostradas. Nos piden cuál sería la varianza de la población si en los meses de enero a diciembre o durante todo un año fueron las multas relativas para cada uno de los meses que tenemos acá. Nos piden determinar la varianza de la población. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que obtengamos nuestros sigma cuadrados, ¿cierto? En tal sentido, volvemos para la solución de este ejercicio, fíjense, lo reflejamos en los meses y el número de multas, la cual llamamos las observaciones absolutas, por cada uno de los meses. Estos valores, estos datos, vean que los traemos de acá, de las condiciones iniciales, nuestras condiciones iniciales del problema. Bien, para enero 19, para julio 45 y así sucesivamente. Lo tabulamos acá y tenemos que la sumatoria de ello nos está dando el total, nuestra sumatoria es igual a 348 multas. Sería nuestra sumatoria. Fíjense que acá le estoy colocando
total de multa menos nuestra media poblacional, ¿correcto? Y acá el valor que vamos a obtener para cada uno de los meses los vamos a elevar al cuadrado para garantizar que los valores resultantes sean positivos. ¿Bien? Observemos entonces qué debemos nosotros de obtener. Nos están pidiendo que obtengamos la varianza y tenemos nuestra ecuación característica de la varianza. ¿Sí? Así que debemos de obtener nuestra media poblacional, nuestra diferencia entre las multas menos la media poblacional, y ese resultado debemos de elevarlo al cuadrado, y es lo que vamos a representar acá en esta columna, y esta columna la vamos a representar acá. Bien. Hasta acá preguntas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, Inge, ninguna. Ah, profe. Bien, avancemos entonces. Volvemos, lo primero que vamos a tomar sería nuestra media poblacional para poder hacer la diferencia de nuestra media poblacional menos nuestras multas o valores absolutos. Bien, así que nuestra media poblacional, recordando de nuestra clase anterior, no es más que la sumatoria de todos los valores absolutos divididos para n, donde n serían los 12 meses del año. Bien, hacemos la sumatoria, ya sabemos que son 348, acá lo tenemos, los 348 deben coincidir. Acá, dividido para 12, entonces nuestra media poblacional es de 29, bien, 29 multas en función de ese universo, de esa población estudiada. Hacemos, fíjense, restamos, ya sabemos que es 29, y obtenemos el valor número de multas absolutas menos la media poblacional. Para el caso de enero, 19 menos 29, fíjense que nos está dando menos 10. ¿Sí? Aquí quiere decir que en el mes de enero tuvimos con respecto a la media poblacional por debajo de menos 10. 17 menos 29 nos da 12, para el marzo nos da menos 7, y así sucesivamente. Vemos que en julio correspondió a 16, restamos 45 menos 29, nos da 16. Por lo tanto, fíjense que acá, al total, cuando nosotros hacemos esta sumatoria, debe de ser igual a 0, porque estamos tomando los valores a la izquierda y a la derecha y se me anula. El total, en el último periodo, o sea, el total de todo el año, debe equilibrarse 0. Bien, esto es nuestra diferencia de nuestros valores absolutos menos la media poblacional. Ahora, tenemos que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros sacamos una raíz cuadrada de menos 11, eso es un número imaginario. Por lo tanto, debemos hacer la corrección. La corrección implica que esta diferencia nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Esa es la manera de garantizar tal corrección. ¿Bien? En ese sentido, vamos, esta diferencia la elevamos al cuadrado, esta diferencia la elevamos al cuadrado, bien, y así sucesivamente para cada uno de los meses mostrados allí. Fíjense, lo estamos elevando acá al cuadrado y aquí mostramos los resultados. Tomamos el del mes de enero, tenemos que menos 10 lo vamos a elevar al cuadrado y esto nos está dando 100 y estamos garantizando, fíjense que es positivo.
Bien, ya sería allí positivo. Por eso, hacemos ese factor de corrección de elevarlo al cuadrado y nos está dando, está garantizando, fíjense que todos los valores acá mostrados para cada uno de los meses ahora son positivos. ¿Correcto? Si hacemos la sumatoria de todos estos valores, estamos viendo que es de 1488. ¿Sí? Ese factor de corrección. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Volvemos a retomar. Y ahora aplicamos, ya tenemos todos los elementos para verificar la varianza de la población. Y utilizamos nuestra fórmula donde tenemos el valor de la sumatoria, ya lo hemos tabulado, de 1488 dividido para 12, y nuestra varianza de la población, pero fíjense que ella lo vamos a demostrar así. Sigma al cuadrado es igual a 124. Esta sería la varianza de nuestra población. Si nosotros quisiéramos sacar la desviación estándar, ¿cuál sería? Como habíamos visto, no es más que nuestra variación estándar correspondería a elevar, sacar la raíz cuadrada de 124. ¿Bien? Y esto nos está dando nuestra variación estándar. Entonces lo que quiero decir por propiedades matemáticas, que sigma al cuadrado de este número de 124, para yo poder eliminar este cuadrado y que esto me quede de manera lineal, el sigma, bien, el cual se denota con otra letra, debo de aplicar en ambos casos, y es este al cuadrado por propiedades, al cuadrado acá, bien, a la 1 medio, igual a 124, a la 1 medio. Al 1 medio es igual que yo esté sacando la raíz cuadrada de R cuadrado igual a 124. Cuadrado. Este 2 se me va con la raíz cuadrada y me está apareciendo nada más que R igual a la raíz cuadrada de 124. ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Sí, entendido. En este sentido, fíjense que acá nos lo explica que la varianza de 124 es el número de multa levantada y no expresa en términos la multa, sino el número, sino en las multas que pues, nosotros estamos elevando al cuadrado, lo que vimos de manera matemática en la lámina anterior. Es decir, que fíjense que nuestra desviación estándar, lo que habíamos demostrado, no es más que estas condiciones elevado al cuadrado, es decir, que tenemos la raíz cuadrada, ¿de cuánto? De 124. La raíz cuadrada de 124, ¿cuánto sería? Por eso es que fíjense que aquí este señor ya no me está apareciendo elevado al cuadrado, sino me aparece de manera lineal, por lo que había explicado anteriormente. Por lo tanto, nuestra raíz cuadrada de 124, ¿a cuánto sería equivalente? Fíjense que acá no nos dice. 11.3. A 11.37. 14. No. 11.14. 11.14. 11.14. 11.14. Sí. 11.14. Nosotros vamos a bien, podemos tomarla en función de nuestro número superior, digamos que sería a 11.2. Acá tenemos 11.4 en función de la cantidad de dígitos que utilizamos. 11.2 multa. Esa sería nuestra desviación estándar de esa población multada. ¿Sí? Es decir, que lo que habíamos determinado, y este es nuestro valor medio, tendríamos para acá una variación de 11
punto 12 o punto 2 multa para esta localidad en ese año de estudio. Bien, esa sería nuestra interpretación. Esto podemos visualizarlo también con las ventas, con los márgenes de ganancia, con las ganancias. Bien. Nuestra varianza muestral la denotamos como S al cuadrado. Y ese que tenemos un factor de corrección acá que estamos denotando que sería n menos 1. ¿Sí? N menos 1. Donde S elevado al cuadrado la llamamos nuestra varianza muestral. X, el valor de cada observación de la muestra o nuestros valores absolutos. La media de la muestra y el total de las observaciones realizadas. Total de nuestras muestras. Entonces, habíamos visto que la otra era la variación con sigma y acá sería nuestra varianza de la muestra o mostrar. ¿Bien? Acá le hice un pequeño resumen con respecto a esta varianza, ¿sí? Para datos simples y datos agrupados. Bien. Así que la varianza para datos simples se formula de esta manera que tenemos acá, las sumatorias, bien, de las condiciones absolutas menos la media elevado al cuadrado sobre el total, que sería la muestra que acabamos de visualizar. Pero si queremos para distribuciones de frecuencia, datos agrupados, ¿correcto? Entonces, fíjense que se multiplica por f sub i, que va en función del intervalo que estemos estudiando. Resumiendo, nuestra desviación típica o estándar, como el caso anterior, simplemente le vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza. En el otro, como habíamos analizado, para nuestro sigma, simplemente elevamos ambos, le sacamos la raíz cuadrada a ambos y nos queda S lineal, bien, de la raíz cuadrada de S al cuadrado. Datos simples o datos agrupados. Bien, entonces ya estamos viendo que tenemos dos ecuaciones particulares, características, para obtener la varianza. Si nuestros datos son simples, como el que acabamos de ver era un dato simple, el de las multas. Bien, a pesar que está en una pequeña tabla, pero no estamos generando intervalos y marcas de clase. Caso que si fuese generación de nuestros marcas de clase e intervalos, si debemos de trabajar con la ecuación característica para datos agrupados. Bien, entonces tenemos una ecuación característica 1 de nuestra desviación típica y una ecuación característica 2 de la desviación típica. Datos agrupados y datos simples. Correcto, aquí hay que tener entonces mucho cuidado, ya que va en función de las condiciones que nos esté dando nuestro problema o nuestro objeto de estudio. Bien. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Fíjense este pequeño ejemplo, nos dice, los salarios por hora de una muestra de empleados de medio tiempo en Home Depot, una ferretería, como dice Kiwi, acá, son de, acá mostrado $12, 20, 16, 18, 19. ¿Cuál es la varianza de esa muestra? Bien, esta es nuestra varianza. Dice entonces que nuestra varianza la calculamos de nuestra media, está generando nuestra media sería $17. Representamos todos los salarios en esta columna que nos están suministrando nuestros datos y en esa muestra tenemos un total de $85 pagado por Home Depot a sus trabajadores, a esa muestra de trabajadores.
y donde realizamos la diferencia de los valores absolutos menos la media. Fíjense, acá lo tenemos. Esa diferencia o mejor dicho, toda esa sumatoria siempre, como el caso anterior, debe dar 0 porque se me anula tenemos tanto a la derecha como a la izquierda iguales valores. Entonces llega a 0. En tal sentido, debemos de elevar al cuadrado para nuestro factor de corrección y nuestra sumatoria, estamos hablando que sería de 40. Bien, en este caso, nuestra corrección es de $40. Así que, para esta varianza, simplemente nuestra corrección de 40 dividido para n menos 1, que sería nuestro factor de corrección de cálculo de la varianza. Bien, tenemos ¿cuántas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son nuestras 5 observaciones, menos 1 que se convierte en nuestra constante para la corrección. Y esto me da de S igual a $10. La desviación, nuestra variación, va en función de los $10. S al cuadrado igual a $10. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Está correcto? ¿Alguna duda? No, profe. Y si nosotros queremos saber, entonces, ¿cuánto sería esa desviación estándar? ¿A qué nos referimos? Si esta es la varianza, nuestra desviación estándar no es más que S al cuadrado igual a los raíz cuadrada de 10, donde nos quedaría S raíz cuadrada de 10, que es igual a ¿cuánto? 3.16. 3.16 dólares, bien, a $3.16. Entonces, a esto sería, fíjense, acá tenemos nuestra varianza y esto correspondería a nuestra desviación estándar, ¿correcto? Bien, podemos avanzar entonces. Sí, desviación estándar de la muestra. Tenemos acá lo que acabamos de desarrollar en la lámina anterior, en el caso de que era la varianza de 10, simplemente esto se había convertido en, para el caso del ejemplo, lo que vimos, raíz cuadrada de 10. Obsérvese que acá estamos mencionando. Esto quiere decir que S es igual a raíz cuadrada de 10. De 3,16 dólares, nuestra desviación estándar. ¿Sí? La desviación por cada uno de los empleados que están ganando su salario por hora, tenemos una desviación de 3.16 dólares, tanto hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del monto que esté ganando cada uno de estos trabajadores. Esa sería la interpretación con palabras de ese número. ¿Sí? Ahora fíjense nuestro teorema de Chervilla, ¿sí? Lo cual nos dice que cualquier número, cualquier conjunto de observaciones bien sea para una muestra o una población, ¿sí? Recuerde que una muestra es un extracto representativo de una población o el total que sería la población, ¿bien? Por lo tanto, la proporción de valores que se encuentra a una K de desviaciones estándares de la media de por lo menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado, siendo K cualquier constante mayor que el 1. ¿Sí? Entonces, grafiquemos esta condición que nos está diciendo nuestro teorema de Chervilla.
Nos dice que nos dan estos datos. Fíjense, la media aritmética de la suma quincenal que aporta a los empleados de Super 6 al plan de reparto de utilidades de la compañía es de $51.54. Esta es la media de aporte. La desviación estándar nos la están dando. Es de $7.51. Y nos dice, por lo menos, ¿qué porcentaje de las aportaciones se encuentra en más de 3.5 correspondiente a la desviación estándar y menos del 3.5 de la desviación media? ¿Sí? Más con respecto a la desviación estándar y menos con respecto a la desviación media. Si nosotros sumamos 3.5 más 3.5 nos está dando 7, 7, si la unidad es 100, es 1, bien, menos 7, estaremos hablando 93, bueno, pero alrededor, fíjense que nos dice alrededor del 92%, la determinamos de la siguiente manera, por esta ecuación que tenemos acá, de nuestro teorema de Chebyshev. 1 menos K elevado al cuadrado, sabiendo que K es este valor de 3.5 por encima de la desviación estándar y 3.5 por debajo de la desviación media. Es decir, que este valor corresponde al 92% de esa población de empleados que está generando esta característica de los aportes. ¿Correcto? Entonces, aplicamos este teorema en función de ¿quién? En función de nuestras condiciones dadas, condiciones iniciales dadas. En este caso nos están dando la desviación. ¿Sí? El aporte promedio de las utilidades que aportan los trabajadores y la desviación estándar. Y acá, fíjense que nos está dando en términos porcentuales. Multiplicamos por 100% para que sea el 92% que estamos verificando nuestro aporte allí. ¿Correcto? Una regla empírica en cualquier distribución de frecuencias simétrica, es decir, ya habíamos visto en la clase anterior que no tiene sesgo ni a la derecha ni a la izquierda, sino que su campana está de forma simétrica en la distribución. Bien, aproximadamente el 68% de las observaciones se encontrarán entre más o menos una desviación estándar de la media. Cerca del 95% de las observaciones alrededor, entre más y menos, de la media. Y de hecho, todas se están ubicando en el 99.7% de esa desviación. Si lo visualizamos de manera gráfica, piensen, la media tenemos aquí con respecto a 100, acá en la cúspide de nuestra campana. Sí, tenemos estos valores de condiciones iniciales acá. Entonces, nos dicen, bien, acá tenemos 10 de diferencia, tanto a la derecha como a la izquierda, y ello corresponde al 68%. Acá tenemos, fíjense, tenemos 20, tanto a la derecha como a la izquierda. Recuerden que acá tenemos nuestro valor de la derecha. Izquierda. Ya estamos sobre la hora. Y ya está, ya terminamos. Bien, entonces, tenemos un 95% que corresponde ¿a quién? A la condición. Por eso que dice más o menos, porque va en función de la derecha y la izquierda. Y el total está comprendiendo el 97% entre ellas, que sería nuestro análisis de la curva. Bueno, mis estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Entonces, hasta acá nuestro encuentro del tema número 6, correspondiente a nuestras medidas de dispersión. ¿Sí?
recuerden que los deberes están hasta la próxima semana y creo que el deber de la semana 5 cierra el domingo, si mal no recuerdo. Si... Bien. Cualquier novedad, cualquier duda, inquietud, recuerden que ustedes tienen a disposición, me pueden escribir por el correo electrónico y inmediatamente, o lo más pronto posible, yo le respondo a su inquietud. Mis estimados, en aras del tiempo y en función que tienen clase con de matemática en la próxima hora, no le quito más tiempo y nos estaremos viendo en nuestro próximo semana número 7. Correcto, recuerden que en la semana número 8 tenemos la evaluación global, parcial, perdón, y bueno, entonces hablaremos un poco, aunque ya creo que el magíster Joandri le dio las recomendaciones de cómo se iban a hacer las evaluaciones para el caso. ¿Sí? Parte teórica, el día viernes para ustedes, de la semana 8 y la práctica el día de la jornada de clase. Estimados, muy buenas tardes. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta el sábado. ¿Aló? Gracias, profe. Gracias. Gracias, Inge. Listo, gracias a ustedes.